El retorno del conductor sin rostro. Llámame Sara. Llevo siendo trailera más tiempo del que la mayoría puede imaginar, surcando incansablemente las extensas carreteras de nuestro vasto país, México. Mi vida se ha desplegado sobre el asfalto, transportando cargas de todo tipo, desde productos frescos que aún conservan el rocío de la madrugada, hasta pesados equipos industriales que son esenciales para el engranaje de nuestra economía. A lo largo de los años, me he acostumbrado a la soledad que acompaña a este oficio. La vastedad de la carretera abierta y la oscura cortina de la noche nunca han sido para mí fuente de temor. De hecho, he encontrado en esa soledad un tipo de paz raramente entendida por aquellos que no viven sobre ruedas. Pero entre todas las historias acumuladas en el baúl de mis recuerdos, hay una en particular que nunca he revelado a nadie. Una experiencia tan inusual y perturbadora que, incluso para mí, resulta difícil aceptar que realmente ocurrió. Es un relato que me ha perseguido en silencio, escondido en las sombras de mis pensamientos, aguardando el momento de ser contado. Fue una noche de octubre, cuando el frío comenzaba a morder los huesos y las hojas de los árboles se escuchaban al caer. Me encontraba en una ruta solitaria que atraviesa un bosque denso, conocido por ser el escenario de un accidente mortal años atrás. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y un silencio extraño acompañaba mi viaje. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras conducía concentrada en la carretera, noté algo peculiar en el retrovisor. A lo lejos, un conjunto de luces brillaba con intensidad, acercándose rápidamente. Pensé que era otro tráiler, quizás un compañero de ruta que también desafiaba la noche. Pero había algo inusual en esas luces. Eran más intensas, casi cegadoras. Cuando el vehículo comenzó a acercarse, noté que se trataba de un camión antiguo, de esos modelos que rara vez se ven hoy en día en las carreteras, probablemente una reliquia de décadas pasadas. El camión parecía estar completamente restaurado, brillando bajo la luz de la luna, con un lustre que solo el amor y el cuidado meticuloso de un verdadero entusiasta podría lograr. O quizás solo mantenido por alguien que no ha podido dejar ir los recuerdos de tiempos más simples. A medida que el camión se iba acercando más, una curiosidad inquietante creció dentro de mí. A pesar de la claridad de mis faros, que iluminaban la noche y perforaban la oscuridad con su luz blanca y fría, era incapaz de distinguir la figura del conductor. Era como si la cabina estuviera envuelta en sombras impenetrables o vacía completamente. Sin embargo, el camión se mantuvo a mi lado con una precisión casi perfecta. Por un instante, mientras rodábamos juntos a través de la noche solitaria, volví mi mirada hacia la cabina del vehículo vecino. Esperaba, quizás ingenuamente, encontrar a otra alma que, como yo, desafiaba el descanso nocturno y buscaba en la carretera su refugio o su destino. Mi intención era compartir un gesto de camaradería, un asentimiento o una simple sonrisa que reconociera nuestra hermandad efímera en esa vasta red de asfalto. Pero la cabina continuaba envuelta en misterio, ocultando a su ocupante o su falta, dejándome con una sensación de intriga y una creciente inquietud. Pero no había nadie al volante. El camión no tenía conductor, al menos no uno que yo pudiera ver. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era posible, me dije. Debe haber una explicación. Quizás el conductor estaba inclinado, buscando algo en el asiento del acompañante, o... Entonces, el camión aceleró abruptamente, adelantándome y colocándose frente a mí. Las luces de su remolque parpadeaban como si estuvieran tratando de comunicarse, pero no había ningún mensaje que pudiera entender. Solo un vacío donde debería haber una persona, una presencia humana. Durante kilómetros, el camión me guió. Traté de adelantarlo, pero cada vez que lo intentaba, aumentaba su velocidad, manteniéndose siempre un paso por delante. La carretera se volvía más estrecha y las curvas más cerradas, y cada vez sentía más la presión del camión fantasmal.
No sabía qué quería de mí, ni por qué me había elegido, pero su presencia era tan real y amenazante como cualquier otro vehículo en la carretera. Luego, tan abruptamente como había aparecido en mi vida aquella noche, el camión tomó un giro inesperado, desviándose de la carretera principal y adentrándose en el camino de grava que conducía hacia una antigua estación de servicio abandonada. La estructura estaba bañada en sombras, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, revelando décadas de olvido y desuso. El camión se detuvo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la noche, justo al lado de los surtidores vacíos y oxidados. A pesar del temor que sentía ante esta enigmática situación, mi curiosidad se impuso sobre el miedo. No podía simplemente continuar mi camino sin descubrir qué misterios encerraba aquel camión y por qué me había guiado hasta ese lugar solitario. Con cautela, reduje la velocidad de mi propio vehículo y me detuve a una distancia segura, observando detenidamente el desenlace de aquel extraño evento. La puerta del conductor del camión se abrió lentamente, chirriando ligeramente con el movimiento. Era una escena surrealista, pues no había nadie que la empujara. La puerta parecía moverse por voluntad propia. Miré fijamente, esperando ver al conductor finalmente revelarse, pero para mi asombro y creciente inquietud, no había nadie en absoluto. La cabina estaba vacía, como si el vehículo hubiera estado conduciendo solo todo este tiempo, guiado por alguna fuerza desconocida y posiblemente sobrenatural. La noche, antes simplemente tranquila, ahora se cargaba de una atmósfera espesa y pesada, llena de preguntas sin respuesta y de un misterio que se profundizaba con cada momento que pasaba. En ese momento, un sonido me sobresaltó, un golpe sordo proveniente del remolque. Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio de la noche. Abrí la puerta trasera del remolque y el aire frío me golpeó la cara. Dentro no había nada, solo viejas cadenas que colgaban del techo y se balanceaban suavemente. De repente, el sonido de un motor rugiendo me hizo saltar. Volví la vista hacia donde había dejado mi camión, pero no estaba allí. En su lugar, el camión fantasmal comenzó a moverse nuevamente, alejándose por la carretera, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera existido. Quedé allí, en medio de la nada, con mi corazón latiendo en mis oídos y la certeza de que había algo en esa carretera que no quería ser olvidado. Algo que regresaba, año tras año, buscando algo o a alguien. Aquella noche dejó una marca indeleble en mi existencia. A pesar de que seguía adelante con mi carrera de trailera, el recuerdo de aquel encuentro con el camión sin conductor permanece fresco en mi memoria. Cada año, cuando se aproxima el aniversario de aquel trágico accidente, un escalofrío me recorre al encontrarme de nuevo en esa misma carretera. Me pregunto si aquel misterioso vehículo volverá a surgir de la nada, llevando consigo los secretos y sombras de su pasado oculto. En las noches previas a la fecha, mi mente se llena de especulaciones y teorías sobre lo que realmente aconteció. ¿Era acaso el espíritu del antiguo conductor atado eternamente a ese tramo de carretera, incapaz de descansar en paz? ¿O simplemente mi imaginación, alimentada por las largas horas de soledad y la monotonía de la carretera, había creado una fantasía más realista de lo normal? La parada del olvido. Desde hace más de una década, mi existencia se ha entrelazado con el sinuoso camino de la carretera. Me he entregado por completo al solitario encanto de recorrer distancias que parecen infinitas, siempre acompañada por el constante murmullo del asfalto bajo las ruedas. Soy conocida en el mundo del transporte simplemente como yo, y he encontrado mi hogar entre el rugir del motor y el compacto espacio de la cabina de mi camión. Este camión, un imponente vehículo de acero y diésel,
Es mi compañero fiel en cada viaje, un aliado que conozco tan profundamente que a veces creo entender sus sonidos metálicos mejor que los latidos de mi propio corazón. La noche en que todo comenzó era una de esas noches desprovistas de estrellas, donde la oscuridad parece cobrar vida propia y devorar cualquier luz que se atreva a brillar en el firmamento. La luna, tímidamente colgada en el cielo, parecía estar siendo tragada por un horizonte hambriento y sombrío. El aire estaba cargado de un frío implacable, de esos que no solo te rozan la piel, sino que se infiltran en tus huesos, helando cada fibra de tu ser sin la menor piedad. Fue en este escenario, bajo el manto de una noche que parecía esconder secretos oscuros, donde mi relato tomó un giro hacia lo desconocido. Con el volante entre mis manos y el camino desdibujándose frente a mí, no tenía idea de que estaba a punto de adentrarme en una experiencia que desafiaría mi percepción de la realidad y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi solitaria existencia en la carretera. Había estado manejando desde Nashville con destino a Little Rock. Las rutas estaban inusualmente tranquilas, un sereno mar de silencio cortado solo por el sonido de mi motor. Alrededor de la medianoche, con los párpados pesados y el café de la última parada ya olvidado, decidí que necesitaba un descanso. No era plan de quedarme dormida al volante y terminar siendo parte del paisaje desolado de la interestatal. Así fue como vi el letrero oxidado que anunciaba la parada del olvido, a un lado de la carretera. Un nombre curioso, pensé, mientras giraba el volante para entrar en el pequeño estacionamiento de grava. El lugar no era más que una vieja cafetería que parecía sacada de otra época, con su neón parpadeante y las ventanas sucias. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció mi llegada. El interior estaba bañado en una luz amarillenta que apenas lograba llenar los rincones. Unas pocas personas estaban dispersas en las mesas, mirando sus tazas de café o perdidas en sus propios pensamientos. Al fondo, un hombre mayor con una barba descuidada y una gorra de camionero descolorida leía un periódico que parecía haber visto mejores días. Me acerqué al mostrador donde una mujer de mediana edad, con cabello rubio y ojos que habían visto demasiado, me sonrió con cansancio. «¿Qué va a ser, querida?», preguntó con una voz que arrastraba el peso de innumerables madrugadas. «Solo un café, gracias, negro», respondí dejando unos billetes en el mostrador. Ella asintió y se giró para preparar la bebida. Mientras esperaba, mi mirada vagó por el lugar. Algo en la atmósfera me hacía sentir incómoda, como si una bruma invisible flotara en el aire, pesada y opresiva. Los clientes parecían más figuras de cera que personas vivas, inmóviles y extrañamente silenciosos. Con mi café en mano, me senté en una mesa cerca de la ventana. El líquido caliente poco hizo para disipar el frío que se había colado en mis huesos. Fue entonces cuando noté que el hombre del periódico me observaba con intensidad. Sus ojos grises me estudiaban con una mezcla de curiosidad y algo que no supe interpretar. Decidí ignorarlo y saqué un mapa de carreteras, planificando mi ruta para continuar el viaje. Pero el silencio del lugar era ensordecedor, un silencio que se arrastraba bajo la piel y se asentaba en la mente. Miré a mi alrededor nuevamente y me di cuenta de que ninguno de los presentes hablaba. No había conversaciones, ni risas, ni el sonido de cubiertos contra platos, solo el ocasional chirrido de una silla o el golpe sordo de una taza en el mostrador. Finalmente, no pude contener mi curiosidad y me dirigí al hombre del periódico. «Disculpe, ¿viene a menudo por aquí?», pregunté, intentando sonar casual. Él bajó el periódico, revelando una mirada cansada y arrugas profundas marcadas por el tiempo. «No lo sé», respondió con voz ronca. «No recuerdo muy bien cómo llegué aquí, ni cuándo fue la última vez que estuve en otro lugar». Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo podía alguien no recordar algo tan fundamental? Quise preguntar más, pero él se volvió hacia su periódico de nuevo, cerrándome cualquier camino hacia más respuestas.
Inquieta, me levanté y me acerqué a la mujer del mostrador. ¿Hay algo extraño en este lugar?, pregunté en voz baja. Ella se detuvo, mirándome fijamente. Luego suspiró. Todos los que vienen aquí dicen lo mismo. Sienten que algo no está bien. Algunos no recuerdan cómo llegaron, otros no pueden irse. Es como si este lugar... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Como si este lugar te atrapara en un bucle, sin principio ni fin. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo frío y calculador. Terminé mi café de un trago y me levanté precipitadamente. «Gracias por el café», dije, dirigiéndome hacia la puerta con pasos que querían ser más rápidos de lo que mi cuerpo permitía. Al salir al aire frío de la noche, miré atrás una última vez. La parada del olvido se erguía solitaria en la oscuridad, un faro para los perdidos. Prometí no detenerme nunca más en un lugar del que no conociera nada, un lugar que robaba recuerdos y atrapaba almas. Desde esa inquietante experiencia, cada vez que conduzco de noche por esa misma carretera, siento un impulso irrefrenable de acelerar al pasar por donde debería estar el letrero de «La parada del olvido», aunque este ya no se materializa en la oscuridad. Evito mirar por el espejo retrovisor, temiendo que cualquier destello de recuerdo pueda enredarme de nuevo en ese lugar espectral. Algo profundo y oscuro en las sombras me susurra que mirar atrás no solo podría hacerme perder mi camino, sino que también podría borrar de mi mente el cómo seguir adelante. Movida por la curiosidad y la inquietud que aquella noche dejó en mi espíritu, decidí investigar más sobre la parada del olvido. Sin embargo, después de varias búsquedas exhaustivas y consultas en mapas antiguos y nuevos, la conclusión fue escalofriante. No existía registro alguno de tal lugar, ni en mapas, ni en memorias locales, ni siquiera en conversaciones con otros camioneros. Era como si la parada del olvido hubiera sido un espejismo, un fantasma de carretera que aparecía solo para aquellos destinados a perderse momentáneamente en su misterio. Esta revelación solo añadió una capa más de misterio y cautela a mis ya muchas noches solitarias en la carretera.